ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer, pero se conmemoró y llevó a miles de personas del sexo femenino a protestar en las calles, a hacerse sentir. Aquí en Panamá, la marcha del 8M, como se ha denominado a nivel internacional, en nuestro país se gestó, pero al grito de niñas, no madres, en clara alusión a la niña de 8 años que fue brutalmente violada y después embarazada. La nota, esta que ha tenido impacto en todos los países, hay que reconocer que en el año 2021 el Ministerio Público recibió un total de 6.652 denuncias por violaciones carnales y otros delitos sexuales. Hablando de ese año 2021, 22 mujeres no pudieron presentar denuncias porque fueron asesinadas de manera vil. Entonces, es una situación en la cual la justicia debe repensar la forma como castigar a estos monstruos que dañan la vida de niñas inocentes. Aquí se llegó al extremo. Ya hace unos años eran niñas de 12 años, después, bueno, de 11 años, ¿no? Después fue de 10 años y después se fue al ominoso hecho de los 8 años de este tipo de situaciones. Tienen que tomarlos muy en cuenta porque saben que daña la vida para siempre a estas inocentes criaturas. Entonces, en lo que a mí respecta, yo quiero llamar la atención a quienes corresponde que hay que buscar fórmulas donde haya certeza de castigo no negociable, que sea una postura de Estado en contra de la violación sexual a las menores de edad. Esa es mi... Bueno, a todo nivel, o sea, evitar las violaciones a cualquier persona, pero tenemos un particular problema como en las menores de edad. Así es. Ahora, Milton, no sé, la Asamblea Nacional puede recrearse dando mayor impulso a esto, porque ellos son exactamente los que representan a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que por ahí puede comenzar la cosa. No sé, tú que fuiste legislador, ¿qué opinas? Existen las normas que sancionan estas conductas. O sea, la Asamblea puede hacer una investigación parlamentaria y generar algún tipo de debate nacional, pero las normas existen y ya estamos conscientes de la situación de esta niña de 8 años, pero créanme que todos los días aquí se abusa sexualmente de menores de edad, mucho menores que los 8 años. Esta niña llamó la atención porque quedó embarazada, pero seguramente había estado siendo abusada antes y probablemente mucho más joven. Aquí ha habido casos de violación de niños y niñas de 4 y 5 años por monstruos, personas que no merecen ser consideradas personas. El problema que tenemos, el problema de educación, cultura, promiscuidad, también que además de sanciones, tenemos que tener un sistema de detección de estos abusos a tiempo. Hay ciertas conductas que tienen que llamar la atención y créanme que 2 años sin escuela no ayuda a detectar, porque esos niños y niñas han estado encerrados en casas con los abusadores, porque la mayor parte de las veces el abusador sexual es un familiar o una persona cercana a la víctima. El caso de la violencia contra la mujer, también el encierro no ayudó. En este sentido, el femicidio o el feminicidio, que algunas veces me explicaron que hay cierta diferencia entre una cosa y la otra, llaman la atención sobre un hecho que tiene siglos o milenios de estar sucediendo. No es que no es importante combatir el homicidio en general, pero la llamada de atención es para visibilizar a las víctimas invisibles, a las niñas y niños abusados por familiares o personas con las que conviven, a las mujeres víctimas de la violencia doméstica, familiar. Entonces, cuando se enfoca
en el caso de la niña de los 8 años que quedó embarazada, cuando se enfoca en las mujeres que son asesinadas, primero maltratadas, y quiero decir, aprovechar este momento, toda mujer que es víctima de violencia intrafamiliar es una futura víctima de femicidio. O sea, nada es aceptable. Esa persona que la está abusando, que la está maltratando, que le está ejerciendo violencia, no va a cambiar, aunque le prometa que va a cambiar. Cualquier mujer, cualquier menor que es objeto de violencia física de otra persona en su familia, tiene que ir a pedir ayuda de una vez, porque esa persona normalmente acaba matando a la mujer que fue primero víctima de violencia. Entonces tenemos que reconocer el fenómeno, no para quitarle importancia a otros delitos, sino para visibilizarlo. Por otra parte, en el concepto general, y termino para pasar la guitarra a Camila, los niños y las niñas tienen derecho a ser niños y niñas. El abuso sexual, el embarazar a una menor de edad, les roban su niñez, pero también el trabajo infantil, pero también las condiciones precarias de vida, también el que una niña o un niño no puedan jugar porque no tienen ni siquiera un juguete, les roba su infancia. Entonces tenemos que hacer mucho más allá que solo protestar por un caso en particular para devolverles la niñez a los niños y niñas panameños que se las robamos de múltiples formas. Camila. Sí, dos cosas. Primero, algo importante que escuché hace un par de años, que siento que a veces se nos escapa un poco de la conversación, es la importancia de las personas como psicólogos o psiquiatras en todo este proceso de cortar el ciclo de violencia. Porque hay personas que hay agresores que a veces ellos vienen de situaciones de violencia también, o por cualquier otra razón, y es importante atender esas razones, no sé si llaman los causales, pero que están relacionadas a que cometan actos de violencia. Aquí en Panamá tenemos que hacer más accesible, tenemos que abrir las puertas más para que estas personas puedan atenderse con psicólogos o psiquiatras. Me imagino que eso varía por el caso. Y eso quizá ayudaría un poco a por lo menos a diagnosticar por qué existe en Panamá tal nivel de violencia sexual, de violencia contra las mujeres en general. Hay muchas de estas cosas que la solución no es nada más enciérrenlos, sino vamos a encerrar y vamos a entender y vamos a tratar. Camila, para hacer un punto allí, y creo que es muy importante, está comprobado que la mayor parte de los abusadores y de las personas violentas adultas fueron víctimas de abuso y de violencia en su niñez. Incluso en una canción de Rubén Blades, cuando dice que cuando niños su mamá no los quería y por eso andan repartiendo bofetadas, ¿verdad? Describiendo a un abusador, en este caso torturador. Yo recuerdo un caso en el Centro de Menores de Pacora, cuando un profesor, el profesor de gastronomía, de cocina, que se les formaba en esto, relataba que un muchacho que terminaba su periodo de privación de libertad, cuando se va, el día que se va, lo abraza y le dice, lo quiero, profesor. Y el profesor da un testimonio y dice, a ese muchacho, su papá nunca le dijo que lo quería. Su papá nunca le dio un abrazo. Entonces, el afecto, no solamente recoger a las personas víctimas, sino nosotros ser afectivos con los seres que tenemos cerca, decirle a nuestras familias, a nuestras amistades que los queremos. Eso es importante para bajar el nivel de crispación, sobre todo después de 2 años, que hoy se cumple la declaratoria de pandemia en Panamá, de no abrazarnos, de no darnos la mano y muchas veces de no decirnos que nos queremos. O sea, tenemos que bajar la crispación social en general.
Y lo que dice Camila es muy importante, no es solo reprimir y privar de libertad, es atender en los procesos de maduración emocional las necesidades socioafectivas de las personas también. Tengo una opinión aquí de una persona, de una abogada que tiene mucho conocimiento de la materia. Dice, nótese que el tenor de los numerales 1 relacionado al aborto legal y el 2, que es el aborto por indicación médica, tienen límites en la edad. Dice que en cuanto a la gestación de la madre, primer supuesto, 2 meses, segundo supuesto, 22 semanas, y debe haber una grave causa de salud que ponga en peligro la vida de la madre o del producto. Y en este último caso, suele ocurrir fuera de un proceso penal. Se detecta y sustenta el supuesto de ley desde el centro de atención de salud u hospitalaria donde se tiene el contacto con esta persona. Y dice, o añade, que está de acuerdo con la postura de Milton porque dice que vamos a practicar la interrupción del embarazo en niñas. ¿Por qué practicar la interrupción del embarazo en niñas? Porque tienen 8 años. Y entonces las de 9, 10, 11, 12, 13, 14 años, que son igualmente niñas, adolescentes, si pueden y deben ser madres. Así que la ley debe cambiar para adecuarse a la realidad de los tiempos, pero también a la ciencia. Y añade finalmente que Roe versus Wade está siendo revisado por los estados y las agendas pro-choice o pro-life en los Estados Unidos, mientras en Colombia la votación en la Corte Constitucional fue muy apretada, 5-4, para autorizar abortos y no irse más allá de los 5 meses. Voy al corte comercial. Bueno, diga, Camila, rapidito, un minuto. Sí, para terminar lo que estaba comentando, yo recuerdo haber escuchado a un, creo que psiquiatra, explicar que a una persona que tiene tendencias pedófilas, pero que no ha cometido ningún crimen, pero que sabe que hay algo que tiene tendencia. O sea, es que no sé cómo, no sé cuál es el término correcto y me disculpo con los oyentes psiquiatras y psicólogos, lo estoy buscando. Pero que le duren estas cosas, pero no ha actuado, o sea, que no ha cometido ningún crimen. Que si esa persona tiene acceso a un psiquiatra o un psicólogo para poder atenderse, esa persona puede que nunca cometa ningún crimen. Y esa persona no es criminal por tener tendencias pedófilas, si no actúa sobre ellas. Es una persona responsable que va y se atiende, o que tiene la oportunidad de hacerlo. Son víctimas que son salvadas antes de ser víctimas, me explico, y al mismo tiempo es una persona que puede ser ayudada antes de cometer un crimen. Y yo creo, a eso es un poco lo que estoy yendo. No es, porque yo creo que a veces cuando surgen estos temas, la gente dice, enciérrenlos y cástrenlos de por vida y no queremos verlos por ningún lado. Este puede ser su vecino, o sea, puede ser una persona que buscó ayuda y no la consiguió al mismo tiempo. Y no es un tema de tenerle piedad por siempre a los pedófilos. No, es que hay gente que verdaderamente tiene un problema que necesita atender, y como sociedad tenemos que facilitarle que lo pueda atender, idealmente antes de que cause un daño irreversible a alguien. La oyente que nos escribió dice que se refiere al artículo 144 del Código Penal en los numerales 1 y 2. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Señoras y señores, estamos hablando acerca de la marcha que se dio ayer aquí en la República de Panamá y en todo el mundo sobre la marcha del 8M, y donde el grito unificado fue niñas, no madres. Muy profundo ese concepto por los escándalos que se han dado, donde a mi juicio la moralidad de algunos dirigentes y autoridades es endeble en cuanto a este tema. Y en algunos casos ha faltado hasta algún tipo de catadura moral y han sido en alguna forma hipócritas, porque cuando se destapó el escándalo del CENIAF, la importancia que se le dio fue mínima, y eso es una deuda que está impendiente. Mientras no haya conciencia en la importancia que tiene darle a casos de esta naturaleza, que son sobre todo personas muy pobres, gente que no tienen recursos ni intelectuales, ni físicos, ni tampoco educativos. Ese es parte de lo que se aprovechan
estos monstruos que andan por ahí violando. Pero también los padres tienen una responsabilidad de ver el entorno de los hijos e hijas. ¿Saben por qué? Porque aquí se viola también a niños, brutalmente. Pero en cuanto a las niñas, tener bien abiertos los ojos para lo que se conoce como caricias prohibidas. Sí, esas personas que son toconas, ¿no? Que se pasan tocando niñas y que se las sientan aquí en las rodillas y un poquito más. Todas esas cosas. Primero hay que enseñar a las niñas el tema de las caricias prohibidas. Nada de estar tocando, nada de estar con posturas que pueden llegar a la lascivia, ¿no? Entonces, la mejor manera es, oye, no te dejes que nadie te toque, o sea, hablarle claro a las niñas dentro del contexto, obviamente, de su edad. Pero es que la fragilidad es tal que si hay un problema aquí como el que vivimos nosotros en el país, de que no hay algunos hogares con padres, donde muchas mujeres son padres y madres que trabajan y tienen que poner las niñas al cuidado de terceras personas que no saben realmente qué tipo de inmundicia llevan adentro en cuanto a sus pensamientos. Yo creo que vale la pena por lo menos llamar la atención, una forma seria, advertir e ilustrar en una forma diáfana acerca de este tipo de situaciones y lograr que las niñas y los niños hablen, porque muchas veces los intimidan también para que no hablen, para que no denuncien. Y las autoridades, algunas de ellas deben ser padres o madres, también tomar esos casos como si fueran ellas las afectadas o ellos los afectados, para que la impunidad, que es un deporte en Panamá el más popular, supera al fútbol, la impunidad no se siga manteniendo rampante en estos tiempos de desorientación que estamos nosotros viviendo. Parece una ironía, pero aquí en Panamá los casos que se han conocido son aberrantes, por decirlo menos. Vamos a cambiar el tema, porque el Ministerio de Educación dio a conocer una información importante, y es que las matrículas en las escuelas particulares cayó 15%. Sin embargo, en las escuelas oficiales hubo un incremento del 5% en este año escolar 2022. Entonces, si bien es cierto que hay que intentar recuperar el tiempo perdido, 2 años de pandemia, también hay una realidad, y es que las escuelas oficiales están saturadas, de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Educación. Y este año la migración de estudiantes fue casi de 2.000 estudiantes, pero el año pasado llegó a 14.000 de los 954.200 estudiantes, 954.233 estudiantes que están en escuelas tanto oficiales como particulares. Entonces, tras ese espacio de 2 años sin las clases presenciales, creo que hay que repensar la estrategia a seguir, no únicamente por parte del Ministerio de Educación, de los maestros, de los educadores, sino también por parte de los padres de familia. Tienen la responsabilidad del futuro de sus hijos y de sus hijas. Así que esta situación que se está presentando, que se ha presentado en cuanto a la caída de alumnos en las escuelas particulares de un 15%, debe sonar las alarmas ya para buscar formas o fórmulas eficientes de cara a que tengamos mejor calidad de educación en Panamá. El reto principal es la calidad. No es la parte cuantitativa, sino la parte cualitativa. La calidad de la educación en Panamá es el gran reto de las autoridades y de nosotros como ciudadanos también, Camila. Sí, la migración que hubo de estudiantes de escuelas particulares a escuelas públicas fue importante. La ministra de Educación dijo que en el año 2021 migraron aproximadamente 15.000 estudiantes del sistema privado al sistema público, lo cual es preocupante porque eso implica una recarga. O sea, si de por sí el sistema público ya parece que está un poco más allá de sus capacidades todos los años en términos de infraestructura y con otras dificultades, nada más pensemos que eso significa, o sea, al no tener conocimiento de que hayan construido suficientes escuelas para
todos estos niños, eso implica que simplemente están en las mismas escuelas que había antes, pero más apretados. O sea, una maestra probablemente está administrando más estudiantes. Aparte del shock que probablemente representa para muchos de estos estudiantes el cambio del sistema, me preocupa que fue muy rápido, lo cual probablemente no ha permitido un periodo de adaptación para que se pueda atender a estos estudiantes de manera correcta, y eso es algo que debe ser atendido. Al mismo tiempo, sí es cierto que han cerrado, no conozco el número, pero sé que han cerrado, perdón, una cantidad de escuelas particulares, particularmente las pequeñas, valga la redundancia, las pequeñas, por temas económicos. Muchos padres ya no podían enfrentar los pagos de estas escuelas, y hay muchas que han cerrado. Y sí me parece o no sé si el trabajo ya se hizo, pero que hay que ver como en qué área se concentra esta migración, porque yo no veo cómo no puede implicar, o sea, cómo podría no implicar creación de nuevas escuelas para absorber a esos 15,000 niños. Que al mismo Mira, tiempo yo no sé si es una migración temporal, o sea, no sé si cuántos de esos eventualmente podrán regresar al sistema privado una vez los padres estén en una mejor situación económica. No sé cuántos deberían, porque al final el hecho de que miles de estudiantes estén en sistema particular debería ser una especie de bandera roja para el sistema público, de que hay una razón por la que los padres están dispuestos a pagar estas sumas de dinero por sus hijos, porque sienten que sus necesidades no van a ser satisfechas en el sistema público, que a no ver, debería ser. vamos a dar cifras oficiales. Me remito exactamente a cifras que ha generado el Ministerio de Educación. Dice que de 3.102 escuelas oficiales que tiene en todo el país, hay 2.573 que están operando, y que hay algunas otras que están en construcción, otras tienen problemas de tipo legales o de auditorías que se están practicando por malos manejos que se han dado entre los clubes de padres de familia y otras cosas más. Este rezago de la educación en Panamá hay que verlo con mucha seriedad. Pero me preocupa mucho también, y debo decirlo, estoy obligado a decirlo, a mi juicio, el Ministerio de Educación tuvo mucho tiempo para preocuparse por poner a las escuelas del sector oficial en mejores condiciones, porque el tiempo estuvo allí después que se retornó a la seminormalidad, y en opinión de no pocos ingenieros y arquitectos, no hubo la toma de decisión para darle una respuesta rápida y eficiente por el cierre de las escuelas, que antes era de 2 meses y tanto. Aquí ha habido mayor espacio de tiempo para darle atención a las escuelas. Entonces, esa es una situación que en su debido momento tendrá que analizarse, por supuesto, esta deuda que se tiene, imagínense ustedes, de un total de 3.102 escuelas, solamente hay listas 2.573. En mi opinión, repito, de no pocos, faltó mayor actividad y mayor tesón, una actividad más tesonera y de toma de decisiones para que las escuelas verdaderamente, durante todo ese lapso de tiempo que nunca antes se había visto o se había tenido, se hubiera aprovechado más para darles mantenimientos, recuperarlas, etcétera. Así que yo le he mandado un mensaje a la ministra de Educación para invitarla a que venga a hablar sobre este reto que representa para el país los estudiantes, el estudiantado y la educación de los mismos, porque ¿saben qué? Si podemos tener la oportunidad de contar empresas transnacionales que se han ido de Panamá por falta de mano de obra especializada, por falta de trabajadores especializados, es escandalosa. Una empresa grande que se dedica a la tecnología acaba de mudarse, como otras más, a Costa Rica, ¿sí? Por falta de trabajadores especializados. Hago este llamado de atención porque una empresa importante, ojalá nos haga reflexionar un poco, y me alegro por Costa Rica, enhorabuena, pero para nosotros es una pena que esto se haya dado lamentablemente
de una forma casi que sistemática y silenciosa. Les voy a dar a conocer a ustedes, amigos, los números de la COVID-19 en Panamá. El día de ayer se registraron cifras oficiales que es de 757.930 casos en su totalidad y 8.118 fallecidos. Pero hay una noticia muy buena, disculpen, y es que la positividad ha bajado al 5.2% en la República de Panamá. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, señoras y señores, continuamos aquí en Infoanálisis. A mí me llama mucho la atención y comprendo también, como dije, que estamos viviendo tiempos de desorientación política, pero la falta de una oposición sana a algunas situaciones que se están presentando. Entonces, ese tipo de situaciones son inquietantes porque hay muchos escándalos que han salido, que han surgido a la palestra y vemos o escuchamos el silencio de lo que es el sector de la oposición. No estoy hablando de una oposición política circunscrita nada más al oportunismo político, sino opinar acerca de casos que se están dando en nuestro país. Ahora ha surgido, de acuerdo a informaciones que se generan en los medios, es que se habla de una transacción muy sospechosa que se dio en la venta de una finca a un alto político del partido oficialista que recibió supuestamente por parte de una de las principales empresas constructoras que son contratistas del Estado. Se hizo una triangulación para darle una propiedad en Boquete, que se habla pues que una propiedad importante donde incluso se le hizo por parte de esta empresa algunas mejoras a la carretera de acceso, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que ver con mucha atención este tipo de escándalos que como una persona que teniendo o ostentando el cargo de diputado puede llegar a tener mansiones y esas cosas que aparentemente no cuadran con los ingresos, ¿no? Entonces yo llamo la atención sobre ese tema porque hay que comenzar a destapar la letrina de los escándalos para que sean debidamente procesados por la justicia. Porque la moralidad de algunos de estos dirigentes está muy en entredicho. Ojalá que esto lleve a una respuesta o una justificación por parte del funcionario o del alto dirigente político acerca de esta casa que se está hablando que fue beneficiado, ¿no? Entendiéndose que desde mi juicio yo tengo entendido que este diputado también es empresario, así que habría que ver dólares y centavos, ¿no? A ver cómo esto se da, pero lo peligroso es que una empresa contratista del Estado, una constructora, haya sido la que aparentemente le trianguló ese beneficio. Las investigaciones deben marchar de una forma mucho más eficiente y ojalá que se llegue a una aclaración de esta vergonzosa situación que se está dando con otro diputado de la República que se habla que le han dado una mansión en Boquete. La pongo de esa manera, a ver qué ocurre por parte de las investigaciones de las autoridades, Contraloría, Ministerio Público, etcétera, ¿no? No sé si Milton y Camila tienen algún tema adicional que deseen hablar en esta mañana, este miércoles, post conmemoración del Día de la Mujer, ¿no?
Bueno, Camila. actualmente varias cosas andando. La primera, ayer ya, o sea, parece que o sea, podría estar iniciando el proceso de pronto, porque todavía hay que evacuar un par de procesos legales para que pueda arrancar la recolección de firmas en una solicitud de revocatoria de mandato que hay contra el alcalde capitalino José Luis Fábrega. Él ha dicho que no teme al proceso y que no ha incumplido ninguna ley, por lo que no ve razón para la revocatoria de mandato, pero eso fue una solicitud presentada por el abogado Roberto Ruiz Díaz, que es un proceso un poco similar al de la constituyente, para que nuestros oyentes tengan una idea. Se tienen que recoger 200.000 firmas. Vemos que el de la constituyente no prosperó. Habrá que ver cómo avanza este otro proceso, si prospera o no prospera, pero existe un poco esa disputa en el términos del municipio capitalino. Otro tema que se dio ayer. No, Camila, no, pero ese tema me parece interesante agregar algo porque tiene vinculación. La Autoridad Nacional de la Transparencia y el Acceso a la Información, sus siglas son ANTAI, anunció la investigación acerca de la forma como se aprobó el proyecto para la construcción de un nuevo mercado del marisco. Esto sería en la cinta costera. El día de ayer se reportó que personal del ANTAI había asistido al Consejo Municipal de Panamá para recopilar información, y los representantes de corregimientos, que fueron muy pocos los que estaban en ese momento, los recibieron, como debe ser también, ¿no? Entonces, este mercado del marisco, esta propuesta, fue aprobada en el Consejo Municipal con 24 votos a favor y 2 en contra nada más. Entonces, se habla de que se funcionó en bloque, ¿no? Entonces, este no es un proyecto más, es lo que pretendo dejar claro, este proyecto de mercado del marisco, porque ¿saben qué? Nos va a costar 42 millones de dólares este mercado del marisco. Entonces, me parece que el hecho de que la ANTAI se haya preocupado por cumplir con sus funciones es muy positivo. Ojalá que se logre clarificar la forma como se dio esta situación, porque se creó la figura de una consulta ciudadana que está carente de legitimidad en opinión de no pocas personas, porque para la construcción de este mercado del marisco, la investigación de este acto de consulta ciudadana debe llegar, como se dice aquí popularmente, ¿no?, hasta las últimas consecuencias. Ojalá y así sea, que se haga, porque puede afectar incluso la cinta costera, el área que se está pensando afectar para la construcción de este mercado del marisco. Entonces, la consulta popular que se dio solamente se consultó a 22 personas, que eran todos residentes o moradores del distrito de Caledonia, que es donde va a quedar pues todo montado, instalado este nuevo mercado. Así que la pongo sobre la mesa porque vale la pena que otros organismos también se pronuncien acerca de esta situación, que es vinculante, Camila, con el tema que usted trajo a la mesa, ¿no? Sí, o sea, Okay. un poco, digo, al mismo tiempo, yo creo que hay que pensar sobre, o sea, cuáles son las vías de protesta contra un proyecto que ni siquiera estaba en el plan de gobierno de él. Pero ya no sé si la revocatoria de mandato es como la respuesta a eso. No sé, yo creo que hay que tener una discusión un poco de, de las razones detrás de esa solicitud, si está ligada a otras incomodidades que ha habido con la gestión, más allá que en protesta a una sola obra. Habría que
Para eso habría que preguntarle al que la presentó y habría que ver si las personas deciden firmar, cuáles son las razones por las que deciden firmar y un poco qué vendría después. ¿Quedaría la vicealcaldesa encargada o cuál sería el proceso? Yo no recuerdo un proceso revocatoria de mandato contra un alcalde recientemente, no lo recuerdo. Bosco Vallarino, ¿no? Hubo un proceso, no Bosco lo Vallarino recuerdo. estuvo sujeto a los avatares durante su gestión, ¿no? Por diversas razones. Es el último escándalo que yo recuerdo de un alcalde, ¿no? Lo último que recuerdo en ese aspecto, ¿no? Oigan, amigos, antes de terminar Infoanálisis, les recordamos que después de haber sido decretado el embargo sobre la importación de petróleo ruso y de gas también, que fue decretado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, los precios de la gasolina en Panamá van a subir y se espera que es muy probable que sigan subiendo. Estados Unidos está buscando una alternativa, está negociando con Venezuela. Ayer vi al presidente Nicolás Maduro un video en la Casa de Gobierno donde él dijo qué lindas se verían las banderas de los Estados Unidos y Venezuela al lado. Fue la expresión que dijo el presidente Nicolás Maduro en alusión a la reunión que se celebró en Caracas tras una visita de representantes de la Casa Blanca a Venezuela. Este giro que ha dado el jefe de Estado venezolano llama mucho la atención, sobre todo porque se veía que ahí hay una crisis, un problema y una situación casi irreconciliable entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, particularmente con Maduro. Pero Nicolás Maduro dijo, miren, yo fui canciller en el gobierno del presidente Hugo Chávez y me tocó en varias ocasiones sentarme con funcionarios, altos funcionarios del gobierno, de la administración estadounidense, y siempre llegamos a acuerdos, pero él celebraba esta visita que fue sorpresiva. No, o sea, esa no es una visita programada, fue sorpresiva. Dijeron, vamos para allá mañana, llegaron y se reunieron con estos altos funcionarios venezolanos en la búsqueda de paliar, creo que son como 700,000 barriles diarios que consumía los Estados Unidos del petróleo ruso. Y van a tratar, pero lo que pasa es que Venezuela ha visto mermada también su producción y se sospecha que incluso habría una ayuda por parte de los Estados Unidos para mejorar la producción de petróleo venezolano. Esta es una situación que es inesperada, impensada hasta hace pocos días. Pero bueno, enhorabuena si se puede lograr y que también Maduro cambie la política que tiene hacia sus ciudadanos. Tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo.